¿Alguna vez te has preguntado si lo que lees en tu Biblia es realmente lo que decían los textos originales? Y si te dijera que algunas de las interpretaciones más controvertidas sobre sexualidad que conocemos hoy en día son producto de traducciones erróneas o, peor aún, manipulaciones intencionales. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje fascinante a través de las Escrituras para descubrir 5 versículos bíblicos sobre sexualidad que fueron mal traducidos intencionalmente, y cómo estas interpretaciones han moldeado nuestra comprensión moderna de la sexualidad humana desde una perspectiva cristiana. Las palabras tienen poder, y cuando esas palabras son consideradas sagradas por millones de personas, su traducción incorrecta puede tener consecuencias profundas que afectan la vida de incontables individuos durante generaciones. Soy Gabriel Sánchez y bienvenidos a Viaje Divino, donde exploramos las verdades bíblicas con honestidad, profundidad y respeto. Antes de sumergirnos en este tema tan importante, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis bíblicos. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que ciertas enseñanzas sobre sexualidad en tu iglesia no parecían reflejar al Dios de amor que conoces? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. El tema que vamos a tratar hoy es delicado pero crucial. La forma en que entendemos la sexualidad desde la fe impacta profundamente nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra comunidad. Por eso es tan importante que busquemos la verdad en los textos originales y no nos conformemos con interpretaciones que pudieran estar distorsionadas. Para entender correctamente estos versículos, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que fueron escritos originalmente. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento en griego koiné. A lo largo de los siglos, estos textos han sido traducidos muchas veces, pasando por distintos idiomas y contextos culturales. Cada traducción implica decisiones interpretativas, y cuando esas decisiones están influenciadas por prejuicios culturales o agendas teológicas, podemos encontrarnos con traducciones que distorsionan el mensaje original. Hoy veremos 5 versículos clave que han sido particularmente mal traducidos o interpretados cuando se trata de sexualidad. Estos incluyen textos de Génesis, Levítico, Romanos, 1 Corintios y 1 Timoteo. Analizaremos las palabras originales, su contexto cultural y lo que los eruditos bíblicos contemporáneos han descubierto sobre estos pasajes. Es importante aclarar que no estamos tratando de reescribir la Biblia según nuestras preferencias modernas. Al contrario, estamos intentando recuperar su significado original, limpiándolo de las capas de interpretación que se han acumulado a lo largo de los siglos. Este viaje nos llevará a cuestionar algunas creencias que quizás hemos dado por sentadas. Te pido que mantengas tu mente y corazón abiertos y que evalúes la evidencia por ti mismo. Mi objetivo no es decirte qué creer, sino darte las herramientas para que puedas profundizar en tu propia comprensión de las Escrituras. Comencemos con el primer versículo que ha sido mal traducido e interpretado a lo largo de la historia, Génesis 19 y la historia de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra es quizás uno de los pasajes más citados cuando se habla de sexualidad en la Biblia. Durante siglos se ha utilizado para condenar la homosexualidad, dando origen incluso al término sodomía. Pero, ¿es esta realmente la enseñanza que se desprende del texto original? Veamos lo que dice Génesis 19:4-5 en muchas traducciones modernas. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra clave aquí es conozcamos, en hebreo, yada. Esta palabra aparece 943 veces en el Antiguo Testamento y en la gran mayoría de los casos simplemente significa conocer, en el sentido de tener información o estar familiarizado con algo o alguien. Solo en 10 ocasiones se utiliza como eufemismo para relaciones sexuales, y en esos casos el contexto lo deja muy claro. El problema surge cuando los traductores asumen automáticamente que en este pasaje la palabra yada tiene connotaciones sexuales. Sin embargo, si analizamos el contexto completo de la historia, encontramos elementos que sugieren una interpretación diferente. El profeta Ezequiel, al referirse posteriormente a los pecados de Sodoma, dice en Ezequiel 16, 49, 50: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Notemos que Ezequiel no menciona nada sobre comportamientos sexuales como el pecado principal de Sodoma, sino la arrogancia, la glotonería, la pereza y sobre todo, la falta de hospitalidad y cuidado hacia los necesitados. En una cultura del cercano Oriente, donde la hospitalidad era una obligación sagrada, el comportamiento de los sodomitas representaba una grave transgresión de los códigos sociales y morales. Lo que realmente estaba sucediendo en Génesis 19 era que los hombres de Sodoma querían conocer quiénes eran estos extranjeros que Lot había acogido en su casa. Estaban mostrando hostilidad hacia los forasteros, violando las leyes de hospitalidad que eran fundamentales en aquella cultura. Su intención era intimidar, humillar y posiblemente agredir físicamente a los visitantes, afirmando así su poder y dominación sobre ellos. Esta interpretación cobra más sentido cuando consideramos que en el antiguo cercano Oriente, la violación se utilizaba frecuentemente como un acto de humillación y dominación en contextos de guerra o conflicto, no como una expresión de deseo sexual. Era una manera de decir: somos más poderosos que tú y podemos tratarte como queramos. Por tanto, lo que condena la historia de Sodoma no es la orientación sexual de sus habitantes, sino su violenta falta de hospitalidad, su orgullo y su deseo de dominar y humillar a los extranjeros. La ciudad fue destruida no por la homosexualidad de sus habitantes, sino por su completa inversión de los valores de justicia, compasión y hospitalidad que Dios esperaba de ellos. Esta interpretación es mucho más coherente con el mensaje global de la Biblia sobre la justicia social y el trato a los vulnerables, que aparece cientos de veces en las Escrituras, que con una condena específica a un tipo de relación sexual que apenas se menciona explícitamente. Ahora, antes de continuar con nuestro segundo versículo, quiero recordarte la importancia de este análisis para nuestra comprensión de la fe y la sexualidad. Si te está resultando útil este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal Viaje Divino. Además, me encantaría saber, ¿habías escuchado antes esta interpretación alternativa de la historia de Sodoma? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre este pasaje bíblico? Déjame tu respuesta en los comentarios y continuemos con nuestro análisis. El segundo versículo que vamos a analizar es quizás uno de los más citados cuando se debate sobre homosexualidad. Levítico 18:22, que en muchas traducciones modernas dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Esta traducción parece bastante clara y directa, pero cuando examinamos el texto original en hebreo y su contexto histórico,
surgen importantes matices que han sido pasados por alto. La palabra hebrea original, que se traduce como abominación, es toeva. Esta palabra no se refiere a algo inherentemente inmoral o malvado desde una perspectiva universal, sino a algo ritualmente impuro dentro del contexto específico de la santidad israelita. Toeva se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a muchas prácticas que los israelitas debían evitar para distinguirse de los pueblos vecinos, como comer ciertos alimentos o participar en determinados rituales. Es crucial entender que el Levítico forma parte del Código de Santidad de Israel, un conjunto de leyes diseñadas específicamente para separar al pueblo hebreo de las naciones circundantes y mantener su identidad única como pueblo de Dios. Muchas de estas leyes tenían que ver con prácticas culturales y rituales específicas de aquel tiempo y lugar, no con principios morales universales y eternos. Cuando analizamos más de cerca el texto original, algunos eruditos señalan que la frase «como con mujer» es significativa. No está simplemente prohibiendo cualquier contacto sexual entre hombres, sino específicamente el tipo de relación sexual que trata a un hombre como a una mujer. En el contexto patriarcal del antiguo, cercano Oriente, esto tenía connotaciones de degradación y humillación, ya que las mujeres eran consideradas inferiores en estatus social. Además, hay evidencia de que esta prohibición estaba específicamente dirigida contra prácticas de culto paganas. En muchas de las religiones cananeas que rodeaban a Israel, los rituales de fertilidad incluían relaciones sexuales entre hombres, especialmente entre sacerdotes y devotos, como parte de su adoración a deidades como Moloc o Baal. La prohibición en Levítico podría estar específicamente dirigida contra la participación en estos cultos idolátricos, no contra las relaciones entre personas del mismo sexo en general. Es importante señalar que el Levítico contiene muchas prohibiciones que la mayoría de los cristianos hoy no consideran vinculantes, como las restricciones dietéticas, las leyes sobre la mezcla de telas o la prohibición de tatuajes. Esto se debe a que, como explica el Nuevo Testamento, los cristianos no están obligados a seguir la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que estaba diseñada para establecer la identidad única de Israel como nación. El teólogo David Gushee plantea una pregunta importante. ¿Por qué los cristianos conservadores insisten en mantener vigente la prohibición contra la homosexualidad en Levítico, mientras descartan tantas otras leyes de ese mismo libro como no aplicables hoy en día? Esta selectividad sugiere que podría haber prejuicios culturales, más que una hermenéutica bíblica consistente detrás de ciertas interpretaciones. Además, es crucial notar que Jesús nunca mencionó la homosexualidad en ninguno de sus enseñanzas registradas en los Evangelios, a pesar de que habló extensamente sobre muchos otros temas morales y sociales, incluyendo el divorcio, la avaricia y el trato a los marginados. Este silencio es significativo cuando consideramos qué cuestiones eran prioritarias en la ética del reino de Dios que Jesús proclamaba. Ahora pasemos a nuestro tercer versículo mal traducido, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Romanos 1, 26-27. Este pasaje dice en muchas traducciones: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A primera vista, este pasaje parece condenar claramente las relaciones homosexuales. Sin embargo, cuando examinamos el contexto completo del argumento de Pablo y las palabras griegas específicas que utiliza,
emerge una comprensión más matizada. Pablo está escribiendo sobre la idolatría y cómo ésta lleva a una vida de excesos y desenfreno moral. La palabra clave aquí es physis, traducida como naturaleza o uso natural. En el mundo grecorromano, esta palabra no se refería a una comprensión científica de la orientación sexual, un concepto que ni siquiera existía en aquel tiempo, sino a las convenciones sociales y culturales consideradas apropiadas o normativas. Lo que Pablo está criticando no es la orientación homosexual tal como la entendemos hoy, sino los actos sexuales excesivos y explotadores que eran comunes en la cultura romano-helenística, especialmente en el contexto de la adoración a los ídolos. En la Roma de Pablo, era común que hombres de alto estatus social mantuvieran relaciones sexuales con esclavos, jóvenes de familias pobres y prisioneros como afirmación de su poder y estatus. Estas relaciones eran fundamentalmente desiguales y explotadoras. Además, Pablo está hablando específicamente de personas que cambiaron su comportamiento, lo que sugiere que está refiriéndose a personas con una orientación heterosexual que participaban en actos homosexuales contra su propia inclinación natural, posiblemente como parte de rituales paganos o por puro exceso hedonista. La erudita bíblica Sarah Ruden señala que en el contexto de la Roma imperial, las prácticas sexuales que Pablo critica estaban inextricablemente vinculadas con la explotación, la dominación y la idolatría. No estaba condenando las relaciones amorosas, comprometidas y mutuamente respetuosas entre personas del mismo sexo, un concepto que simplemente no existía en el discurso moral de la época. El teólogo James Brownson argumenta que lo que Pablo encuentra contra naturaleza no es la homosexualidad en sí, sino la lujuria excesiva que busca nuevas y diversas formas de gratificación sin importar el daño que pueda causar a otros. Esta interpretación es coherente con la preocupación general de Pablo por la moderación, el respeto mutuo y el amor sacrificial en todas las relaciones humanas. Es importante recordar también que Pablo escribía desde una comprensión precientífica de la sexualidad humana. No tenía conocimiento de la orientación sexual como un aspecto integral de la identidad de una persona, ni de la evidencia científica moderna que indica que la orientación sexual tiene componentes biológicos y no es simplemente una elección. Antes de pasar a nuestro cuarto versículo, quiero recordarte que este tipo de análisis bíblico profundo y contextualizado es lo que ofrecemos regularmente en este canal. Si valoras este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿crees que es importante considerar el contexto histórico y cultural cuando interpretamos textos bíblicos sobre sexualidad? ¿O crees que debemos tomar cada palabra literalmente sin importar cuándo o por qué fue escrita? Comparte tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu perspectiva. Continuemos ahora con nuestro cuarto versículo, que se encuentra en 1 Corintios 6, 9, 10. Este pasaje es particularmente importante porque contiene términos griegos que han sido objeto de intenso debate entre los traductores e intérpretes bíblicos. En muchas versiones modernas, este pasaje dice algo así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hoy, las palabras clave aquí son afeminados y los que se echan con varones, que en el griego original son malakoi y arsenokoitai, respectivamente. Estas traducciones han tenido un impacto enorme en la forma en que muchas tradiciones cristianas han abordado la homosexualidad,
pero reflejan con precisión lo que Pablo quería decir. La palabra malakoi literalmente significa suave o blando. En diferentes contextos del mundo antiguo, podía referirse a la debilidad moral general, la indulgencia excesiva, la falta de autocontrol o la cobardía. No tenía una connotación sexual específica en la mayoría de sus usos. Cuando se aplicaba a las personas, a menudo se refería a hombres que eran considerados demasiado indulgentes con los placeres físicos o que no cumplían con los ideales masculinos de fortaleza y autocontrol. Es importante entender que en el mundo grecorromano la masculinidad no se definía por la atracción hacia las mujeres en contraposición a los hombres, sino por cualidades como la firmeza, la disciplina, el dominio y el autocontrol. Un hombre malakoi no era necesariamente alguien con una orientación homosexual, sino alguien que no cumplía con estos ideales patriarcales de masculinidad. La segunda palabra, arsenokoitai, es aún más compleja porque es extremadamente rara. De hecho, Pablo parece haber sido el primero en utilizarla, ya que no hay registros de su uso antes de sus escritos. La palabra combina arsen, hombre, y koite, cama, con connotaciones sexuales, pero su significado exacto es difícil de determinar debido a su rareza. Algunos eruditos sugieren que Pablo podría haber creado este término basándose en la traducción griega, Septuaginta, de los pasajes de Levítico que discutimos anteriormente. Si este es el caso, el término podría estar refiriéndose específicamente a la misma práctica prohibida en Levítico, que, como hemos visto, probablemente estaba relacionada con la idolatría y la explotación sexual, no con las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, tal como las entendemos hoy. Dale Martin, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Yale, argumenta que arsenokoitai probablemente se refería a hombres que utilizaban su poder económico o social para explotar sexualmente a otros, especialmente a esclavos o jóvenes de clase baja. Esta interpretación es coherente con el uso posterior del término en textos antiguos, donde a menudo aparece en listas de pecados económicos junto a la extorsión y la explotación. Recordemos que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, una ciudad notoria por su libertinaje y por prácticas sexuales que involucran coerción, explotación y culto a los ídolos. Su preocupación principal es que los creyentes de Corinto se distancien de las prácticas sexuales explotadoras y deshumanizantes que eran comunes en su cultura, no que condenen las relaciones amorosas comprometidas entre personas del mismo sexo, un concepto que simplemente no formaba parte del discurso moral de la época. Lo que está claro es que traducir estas palabras directamente como referencias a la homosexualidad moderna es anacrónico y no hace justicia a la complejidad del texto original y su contexto histórico. Pablo estaba abordando las prácticas sexuales explotadoras y la inmoralidad de su tiempo, no emitiendo un juicio sobre orientaciones sexuales o relaciones comprometidas entre personas del mismo sexo, tal como las entendemos hoy. Ahora pasemos a nuestro quinto y último versículo, 1 Timoteo 1, 9, 10. Este pasaje contiene la misma palabra problemática arsenokoitai que acabamos de discutir en 1 Corintios. En muchas traducciones modernas, el pasaje dice algo así: conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La palabra traducida como sodomitas aquí es nuevamente arsenokoitai,
Como ya hemos establecido, esta traducción es problemática porque impone un concepto moderno sobre un término antiguo cuyo significado exacto no está claro. Es crucial notar que en este pasaje, arsenokoitai aparece junto a pecados muy graves como el asesinato y el secuestro. Esto sugiere que el autor no se está refiriendo simplemente a cualquier relación entre personas del mismo sexo, sino a alguna forma particularmente explotadora o violenta de comportamiento sexual. El contexto de la carta a Timoteo es importante. El autor está preocupado por los falsos maestros que están perturbando a la comunidad cristiana en Éfeso. Estos maestros aparentemente estaban promoviendo prácticas que el autor considera contrarias al Evangelio, posiblemente incluyendo comportamientos sexuales explotadores o asociados con el culto a los ídolos. La ciudad de Éfeso era famosa por su templo a la diosa Artemisa, donde se practicaban diversos ritos sexuales como parte del culto. Es plausible que el término arsenokoitai se refiriera específicamente a quienes participaban en estos cultos idolátricos, o a formas de explotación sexual común en el contexto de los templos paganos. Una vez más, es importante evitar la tendencia a proyectar nuestras categorías y preocupaciones modernas sobre textos antiguos. La carta a Timoteo no está abordando la cuestión de las relaciones consensuales y amorosas entre personas del mismo sexo en un contexto de igualdad y respeto mutuo, sino prácticas específicas de su tiempo que involucraban explotación, idolatría y posiblemente abusos de poder. Ahora que hemos analizado estos 5 versículos clave, es importante que reflexionemos sobre las implicaciones más amplias de nuestro estudio. ¿Qué nos dice todo esto sobre la forma en que deberíamos abordar las cuestiones de sexualidad desde una perspectiva bíblica coherente? Antes de recapitular, quiero invitarte una vez más a que te suscribas al canal Viaje Divino si has encontrado valor en este análisis. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que profundiza en las Escrituras desde una perspectiva rigurosa y respetuosa. Además, te animo a que compartas este video con alguien que creas que podría beneficiarse de esta información. Y ahora me gustaría preguntarte, después de escuchar estos análisis, ¿ha cambiado tu comprensión de lo que la Biblia enseña sobre la sexualidad? ¿De qué manera? Déjame tu reflexión en los comentarios. Ahora, recapitulemos lo que hemos aprendido y consideremos sus implicaciones. Primero, hemos visto que la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 no es primordialmente sobre homosexualidad, sino sobre la falta de hospitalidad, la violencia y la injusticia. El pecado de Sodoma era la arrogancia, la indiferencia hacia los pobres y el deseo de humillar y dominar a los extranjeros. Segundo, hemos examinado las prohibiciones en Levítico y hemos visto que forman parte de un código de santidad específico para el antiguo Israel, diseñado para diferenciarlos de las prácticas de culto de las naciones circundantes. Estas leyes tienen un contexto histórico y cultural específico y están relacionadas particularmente con la idolatría y las prácticas de culto paganas. Tercero, hemos analizado el pasaje de Romanos 1 y hemos visto que Pablo está criticando prácticas sexuales excesivas y explotadoras en el contexto de la idolatría romana, no emitiendo un juicio sobre la orientación sexual como la entendemos hoy. Cuarto, hemos examinado los términos malakoi y arsenokoitai en 1 Corintios y 1 Timoteo, y hemos visto que sus significados son mucho más complejos y contextuales de lo que sugieren las traducciones modernas. Estos términos probablemente se referían a formas específicas de explotación sexual, abuso de poder o prácticas asociadas con la idolatría, no a las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo en general. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Primero,
nos recuerda la importancia de acercarnos a las Escrituras con humildad hermenéutica. Los textos bíblicos fueron escritos en contextos históricos, culturales y lingüísticos específicos, muy diferentes de los nuestros. Interpretarlos responsablemente requiere un esfuerzo honesto por comprender esos contextos, en lugar de simplemente proyectar nuestras presuposiciones modernas sobre los textos antiguos. Segundo, nos invita a considerar el mensaje central de la ética bíblica. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo nos dice que toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. ¿Cómo se aplican estos principios fundamentales a nuestras reflexiones sobre la sexualidad humana? Tercero, nos desafía a considerar cómo nuestras interpretaciones de estos textos han impactado la vida de las personas reales. Han llevado nuestras interpretaciones a un mayor amor, comprensión y respeto por la dignidad humana, o han contribuido al rechazo, la marginación y el sufrimiento de individuos y comunidades. La teóloga y erudita bíblica Megan de Franza sugiere que nuestro principal deber como cristianos no es vigilar y controlar la sexualidad de los demás, sino amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Este es el mandamiento sobre el que seremos juzgados según Jesús. El teólogo David Gushee lo expresa así: lo que está en juego en este debate no son simplemente cuestiones abstractas de interpretación bíblica, sino la dignidad, el bienestar y la plena inclusión de personas LGBTQ en nuestras iglesias y comunidades. Como cristianos, estamos llamados a leer las Escrituras a través de la lente del amor de Cristo, quien consistentemente desafió las interpretaciones legalistas de las Escrituras que marginaban y excluían a las personas. Jesús priorizó la compasión, la misericordia y la inclusión por encima de la rigidez doctrinal y los códigos religiosos que imponían cargas innecesarias sobre las personas. El apóstol Pablo, cuyas palabras hemos estudiado hoy, escribió en 2 Corintios 3:6 que Dios nos capacitó para ser servidores de un nuevo pacto, no del código escrito, sino del Espíritu, porque el código escrito mata, pero el Espíritu da vida. Esta advertencia sobre el peligro de una interpretación legalista y literal, que pasa por alto el espíritu vivificante de Cristo, es particularmente relevante para nuestro tema. Reconocer las malas traducciones y distorsiones interpretativas en estos versículos no significa reescribir la Biblia para adaptarla a la cultura contemporánea. Por el contrario, significa buscar honestamente lo que los textos significaban en su contexto original y luego considerar cuidadosamente con oración y en comunidad cómo aplicar sus principios subyacentes a nuestra situación actual, guiados por el Espíritu de Cristo que siempre nos guía hacia la verdad y el amor. Es importante señalar que personas de fe sincera pueden llegar a diferentes conclusiones sobre estos temas tan complejos. Lo que es crucial es que mantengamos un espíritu de humildad, respeto mutuo y apertura al diálogo mientras buscamos juntos una comprensión más profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como dijo el teólogo Wesley Hill, el reino de Dios no consiste en tener las interpretaciones bíblicas correctas, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestro objetivo último como seguidores de Cristo debe ser encarnar su amor radical, inclusivo y transformador en todas nuestras relaciones y comunidades. Al concluir este estudio, quiero animarte a que continúes explorando estos temas por ti mismo. Lee las Escrituras con una mente abierta y un corazón receptivo. Consulta recursos académicos sólidos que te ayuden a comprender el contexto histórico y cultural de los textos bíblicos.
Escucha con empatía las experiencias vividas de aquellos que han sido afectados por interpretaciones restrictivas de estos pasajes y, sobre todo, busca guiarte por el Espíritu de Cristo, que siempre nos conduce hacia una comprensión más profunda del amor de Dios y de nuestra llamada a amar a los demás como Cristo nos ha amado. Para aquellos que deseen profundizar más en este tema, recomiendo algunos recursos excelentes. El libro Bible, Gender, Sexuality de James Brownson ofrece un análisis detallado y académicamente riguroso de estos pasajes. Changing Our Mind de David Gashi proporciona una perspectiva evangélica sobre la inclusión LGBTQ. Y God and the Gay Christian de Matthew Vines explora estos textos desde la perspectiva de un cristiano gay comprometido con la autoridad de la Escritura. Recuerda que este viaje de comprensión y discernimiento es continuo. Como dijo Agustín, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, en todo, caridad. Esta antigua sabiduría cristiana nos invita a mantener la unidad en las verdades fundamentales de nuestra fe, a permitir diversidad de opiniones en cuestiones menos claras y a practicar el amor en todas nuestras interacciones. A lo largo de la historia, hemos visto cómo interpretaciones erróneas de las Escrituras han sido utilizadas para justificar prácticas que ahora reconocemos como contrarias al Espíritu de Cristo. La esclavitud, la opresión de las mujeres, la persecución religiosa, el antisemitismo y muchas otras injusticias han sido en algún momento justificadas bíblicamente. Cuando miramos hacia atrás, nos preguntamos cómo pudieron los cristianos bien intencionados malinterpretar tan gravemente el mensaje de amor y liberación de Jesús. ¿Es posible que estemos haciendo lo mismo hoy con respecto a la sexualidad humana? ¿Estamos permitiendo que traducciones problemáticas y prejuicios culturales nublen nuestra comprensión de la enseñanza bíblica en esta área? El teólogo Walter Brueggemann nos recuerda que la tarea de interpretación es incesante y debe realizarse de nuevo por cada nueva generación. Esto no significa que la verdad cambie, sino que nuestra comprensión de la verdad se profundiza y expande a medida que el Espíritu continúa guiándonos. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. Este proceso de guía no terminó con los apóstoles, sino que continúa en la comunidad de fe que busca humildemente discernir la voluntad de Dios para cada nuevo tiempo y contexto. La Biblia nos muestra repetidamente a Dios trabajando a través de personas y situaciones inesperadas, desafiando continuamente las fronteras que los humanos tratamos de imponer sobre su gracia. Desde Ruth la Moabita hasta el eunuco etíope, vemos a Dios incluyendo persistentemente a aquellos que las interpretaciones religiosas estrictas excluirían. En Hechos 10, vemos a Pedro luchando con la revelación de que Dios estaba haciendo algo nuevo al incluir a los gentiles en el pueblo de Dios sin requerir que observaran la ley judía. Lo que Dios ha purificado, le fue dicho, no lo llames tú común. Hechos 10:15. ¿Podría Dios estar desafiándonos hoy de manera similar a expandir nuestra comprensión de su amor y aceptación? No estoy sugiriendo que abandonemos la autoridad de la Escritura. Al contrario, estoy proponiendo que nos tomemos la Escritura tan en serio que estemos dispuestos a examinar cuidadosamente las traducciones e interpretaciones que hemos heredado, para asegurarnos de que estamos siendo fieles no solo a la letra del texto, sino también a su espíritu y propósito original. Como nos recuerda 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Escritura es equiparnos para la obra de amor y justicia a la que Dios nos llama.
Este estudio sobre los versículos bíblicos mal traducidos relacionados con la sexualidad no pretende ser la última palabra sobre este tema complejo. Es una invitación a un diálogo continuo, a un examen honesto de las Escrituras y a una consideración cuidadosa de cómo podemos ser más fieles al Dios que nos ama y nos llama a amar a los demás. Antes de concluir, quiero recordarte una vez más que si has encontrado valor en este análisis, por favor dale like a este video, suscríbete al canal Viaje Divino y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando contenido que explore la Biblia con profundidad, honestidad y reverencia. Y me encantaría saber qué otros temas bíblicos controvertidos te gustaría que exploráramos en futuros videos. Comparte tus sugerencias en los comentarios abajo. Ahora, permíteme cerrar con una reflexión final. Como seguidores de Cristo, no estamos llamados a ser guardianes de una doctrina rígida, sino embajadores de la reconciliación. 2 Corintios 5:20. Nuestro testimonio al mundo no es principalmente sobre lo que estamos en contra, sino sobre el amor transformador de Dios que hemos experimentado y que estamos llamados a compartir. El catedrático de Nuevo Testamento, N.T. Wright, lo expresa bien. El amor es la clave para entender todas las instrucciones morales de Pablo. La pregunta no es, ¿qué dice la Biblia? Como si la Biblia fuera simplemente un libro de reglas. La pregunta es, ¿cómo nos habla Dios a través de las Escrituras para guiarnos en el camino del amor? Que podamos acercarnos a las Escrituras y a cada persona que encontremos con un espíritu de humildad, apertura y amor. Que podamos ser conocidos no por nuestros juicios o exclusiones, sino por nuestro amor radical que refleja el amor incondicional de Cristo por todos nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a través de estos versículos bíblicos sobre sexualidad. Espero que este análisis te haya dado nuevas perspectivas y herramientas para tu propio estudio bíblico. Recuerda que todos estamos en este camino juntos, buscando comprender más profundamente el corazón de Dios y cómo podemos mejor vivir el Evangelio en nuestro tiempo. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes. Dios les bendiga.